Actualidad Territorial es un proyecto articulado a la dinámica del comité doctoral que se presentó desde la dirección del doctorado y fue avalada por este comité y que nos da en últimas un oxígeno frente a las reuniones que son tan técnicas y nos permite saber qué hacemos nosotros como comité doctoral, qué hacen nuestros doctorandos y qué hacen otros investigadores y profesores que intervienen en esta comunidad académica. En este momento tengo el turno y voy a hacer una antesala. Voy a presentarles un informe que acabo de terminar sobre un proyecto de investigación. Como ustedes ven, son muchos años, 2006, 2005, 2006, 2017 y 2023. Y la primera anotación que debo hacer es para qué Beatriz Nates se va al sur de Francia a estudiar un asunto que puede estudiarlo aquí o en México, o en Argentina o en Ecuador. La razón por la cual hago esta propuesta en 2005 es porque unos colegas de la Universidad de Toulouse, en el sur de Francia, con un laboratorio de investigación, nos comenzamos a inquietar en ese año 2005, donde estaba menos agudo el debate, sobre qué pasaba con ese discurso del sur. Si es que el sur era solo África, América Latina, o si uno de los tamices del sur era ser pobre económicamente hablando, o si en Europa había sur, y qué pasaba con todas las cosas que nos salen en las noticias de las dificultades que hay en el sur de Europa, el norte de Europa es el sur. Entonces todo ese debate de sur-norte y de un poco descatalogar la idea de que el sur tiene que estar en África o en América Latina, nos reunimos y empezamos a redactar el proyecto, ganamos el proyecto en 2005 y la novedad era que una mujer científica del sur, es decir, Beatriz Nates, formaba parte del equipo, era la única que formaba parte del equipo, por lo cual teníamos todos los ingredientes para debatir sobre el sur y el norte y los problemas en el sur del norte del mundo. Estaba una investigadora latinoamericana y había investigadores franceses. Lo que decidimos en ese momento, en el 2005, fue trabajar un tema que estaba en boga y sigue estando hoy muy ya no solamente en los cuadernos académicos, sino en las políticas públicas, y era el tema de la gentrificación. Es decir, ¿qué sucede cuando se modifica el uso del suelo, cuando se desplaza una población, cuando se cambian las tradicionales o habituales maneras de vivir? Porque llegan poblaciones con dinero a hacer una vida ahí porque les apeteció hacerla y ahí se va generando una obsolescencia casi que programada y vienen otros a sustituirla por algo que está más en el plano del capitalismo de consumo. Eso que estoy diciendo estaba muy estudiado, hicimos todas las bases de datos en Londres, en París, en Madrid, en Buenos Aires, en la Ciudad de México, en Sao Paulo, muy poquito en Bogotá, pero no estaba estudiado en las zonas rurales. Y en las partes del sur de Europa, al menos en el sur de Francia, ese fenómeno era absolutamente avasallante. Así que, ¿cuál fenómeno? El que acabo de decir, desplazamiento de gentes, las tierras reutilizadas, compradas, todo con capital económico. Ahí en ese 2005, lo primero que hicimos con las primeras informaciones que fuimos puliendo, con las colegas Raymond, Lerich, gente que se fue juntando, fue distinguir entre una gentrificación rural clásica, es decir, que se hace con dinero, que se compra todo porque se puede comprar, y una gentrificación marginal, que es aquellos que quieren llegar ahí sin enloquecer, sin trastornar, que van mirando si les alquilan un pedazo de tierra, si pueden comprar algo, si pueden ir viviendo ahí, y que de todas maneras genera una transformación, pero no es tan violenta como la gentrificación clásica, y de todas maneras sigue siendo gentrificación. Muy bien, uso la palabra gentrificación y la he usado desde el 2005 porque la traducción con elitización no es correcta. Entonces, esa es una palabra que sigo escribiéndola de esa manera. Pasemos a esta diapositiva.
Encontramos entre 2005, 2006 y 2017, que fue el otro periodo, el segundo periodo de investigación, que todo lo que sucedió en Europa con los 30 gloriosos en Francia, es decir, con el apogeo después de la guerra mundial, de la última guerra mundial, que todo lo que pasó con las dictaduras, en particular en España, porque ese estudio del 2005-2006 fue comparado a España-Francia, toda esa revolución industrial del 19 que fue cogiendo mucha fuerza en el 20, sobre todo a mediados, expulsó una considerable población a las zonas urbanas, como sucedió en Bogotá, aquí en Colombia en general, en América Latina, pero hay mucho más, y que muchos pueblos fueron desapareciendo de la cartografía euclidiana de los institutos de cartografía, literalmente. Ya no la encontraban fácilmente cuando se consulta porque pueblos quedaron totalmente muertos o con 1, 2, 3 habitantes. Esa situación nos llevó al sur de Francia, a la región que se conoce como Gargantas del Aveyron, ya vamos a ver el mapa, y específicamente estuvimos trabajando sobre europeos del norte que venían a comprar tierras y arquitectura con carácter, como se le llama ahí, en esa parte del mundo. Europeos del norte, los estudiados entre 2005 y 2017, británicos, holandeses, belgas, y en 2017 se sumó poco australianos. Esa situación se empezó a ver con una población de 2.000 habitantes, quiero decirles que 2.000 habitantes hacen la diferencia, con una población de 2.000 habitantes, un pueblo del siglo XIII, daba en el siglo XIII, que fue apoteósico y fue el bastión de esa zona, de protestantes y católicos, pero que fue decayendo de esa manera, sin embargo, siguió manteniendo en el siglo XX 2.000 habitantes y eso ha subido con muy poca diferencia, porque se ha ido sustituyendo los que mueren o se van y venden con los que van llegando. Esa situación de la tensión que había entre los que llegaban a comprar, porque hasta el 2006 se veían los que llegaban a comprar, no los que llegaban a transformar con los nativos, y la relación con los nativos era muy tensa porque tenían que sí o sí vender. Estamos hablando de arquitectura del siglo XIII, que mantenerla es imposible con calefacciones, con todo lo demás, y la tenían que dolorosamente entregar, vender como fuera. Empezó a haber una tensión muy fuerte y la registramos con relación a cómo los nativos empezaban a buscar herramientas para hacer resistencias a esa llegada de la gentrificación clásica, especialmente a los británicos, que eran los más avasallantes. Y empezaron a salvaguardar los cementerios, a evitar que la gente se enterrara en los cementerios, con un discurso muy interesante que está escrito en un libro que se llama Buscando la Naturaleza, que escribimos con la colega Raymond, donde mostramos cómo, frente a que no había ninguna posibilidad de resistencia, la relación entre la vida y la muerte y donde yo quiero vivir la muerte, tuvo un papel importante. ¿Dónde yo quiero vivir la muerte? ¿Quiero que me entierren aquí o quiero que me entierren allá? Entonces los nativos empezaron a hacer todo un movimiento de si se compran nuestras casas ahora, se compran nuestras tierras, pero no van a ser enterrados aquí, se tendrán que ir. Entonces su vida será aquí, pero su vida después de la muerte no. La vida después de la muerte y la vida de hoy es nuestra aquí. Entonces eso generó una suerte de equilibrio que es curioso, porque era solo un discurso de las asambleas, de las calles, de las asociaciones, generó una suerte de equilibrio de relación social. Estoy hablando de poblaciones que las unas hablan inglés y las otras francés. Ninguno aprendía la otra lengua. Y ahora voy a hablar de lo que sucedió con eso. Pero que finalmente, como fuera, se entendían diciendo, está bien, mi vida ahora y mi vida después de la muerte aquí, su vida ahora aquí y después de la muerte no. Y aunque los británicos y los europeos del norte no estaban interesados en enterrarse ahí todos, sí les parecía un reto que les pasara. Y eso generó un tú a tú, porque no lo pudo generar el dinero porque la gente nativa no tenía dinero. Estaban avasallando con todo, construyendo, restaurando a su manera. Estoy hablando de un pueblo medieval del siglo XIII. Y ese discurso hizo que fueran poquito a poco cediendo los unos y los otros,
Y en el 2017 encontramos que había un trabajo conjunto muy importante, una tolerancia, lo que le hemos llamado una tolerancia territorial, es decir, a nivel geosociohistórico empezaron a tolerarse. A eso me refiero cuando digo tolerancia territorial. Pasemos al mapa. Este mapa que ustedes ven y las fotos que han ido viendo son de San Antonio Noble Valle, Sant Antonio Noble Valle. La parte clásica y el mapa pues euclidiano de cómo está distribuido. Estas gargantas del río Averón o del Averón forman parte de un gran mapa en el sur de Francia donde este fenómeno es, digamos que lo que es novedoso es lo que acabo de decir, que encontramos cómo pactaron y cómo llegaron a tolerarse sin querer decir que por eso se asimilaron o se volvieron amigos. Pero ¿cómo llegaron a tolerarse? Llegaron a tolerarse a través del discurso del derecho a vivir la vida de la muerte. En el 2017 encontramos que además, sigamos por favor, en el 2017 encontramos que además tenía que ver con el asunto político y el de los mercados. Había otro punto más. ¿Por qué el político y por qué el de los mercados? Porque en el 2017 Inglaterra decidió salirse de Europa con el Brexit. Entonces, los ingleses que querían quedarse, tenían que buscar cómo articularse de manera ya más allá del discurso cultural sobre la muerte, y empezaron a integrar asociaciones y empezaron a querer integrar los consejos regionales y comunales a partir de lo que les daba el derecho de residencia. Los que no pudieron se fueron. Y luego empezaron a hacer un trabajo importante con la lengua. Usted me responde en francés, yo le hablo en inglés, pero asegure que me está entendiendo. Y entonces, de verdad, eso está publicado en otro libro que publicó la Universidad del Norte con el doctor Carlos Vladimir Zambrano y la doctora Diana Rico, donde hay discursos larguísimos de cuánto cuesta esta cebolla, cuesta tanto, no rebaje, pero todo el uno habla en una lengua, el otro le responde en otra, y lograron ese nivel de incoherencia racional. Esa incoherencia racional lingüística donde yo no hablo tu lengua y no la voy a hablar, pero tú sí me entiendes lo que yo te estoy diciendo y viceversa. Y eso hizo que se pusiera en escena muy fuertemente en los mercados. El mercado que hay ahí es medieval y solo se ha interrumpido por las guerras, la primera y la segunda. Desde el siglo XIII siempre está el mercado en el mismo lugar hasta el día de hoy, 2023. 2023, el tamiz, digamos, teórico de toda esta ola de migración que repuebla estos lugares, está trabajada en las distintas publicaciones. Acabamos de sacar la última el día de ayer con un working paper que lo pueden consultar, ya se los enviaremos junto con esta cápsula, a través de estas tres figuras, que son unas metáforas que tienen todo un peso fáctico y un peso teórico. La palabra retorno significa que yo tengo la disposición de volver a encontrarme con, sin necesidad de que sea literal, volver a retorno a la naturaleza, retorno al campo y retorno a la tierra son la estructura sobre la cual hasta el día de hoy, que terminamos ya en 2023 toda la investigación, este año con la Universidad de Versalles, no con la Universidad de Toulouse, puede mostrarnos cómo estas tendencias siguen siendo las tendencias del repoblamiento en el sur de Europa. O bien la gente retorna a la naturaleza, es decir, con ganas de la postal divina, del bonito y me gusta y así lo voy a dejar, o retorno al campo, es decir, yo vivo en el campo porque yo quiero vivir ahí, tengo una posición filosófica de que quiero que mis hijos crezcan ahí, quiero hacer vida con campesinos ahí, quiero interrelacionarme, o vuelvo a la tierra, retorno a la tierra. El retorno a la tierra es el más certero retorno para el repoblamiento, y yo no solo creo que en el sur de Francia, porque el que retorna a la tierra retorna con una filosofía política de vida de larga duración. Es decir, yo quiero vivir ahí, quiero hacer mi vida ahí, quiero que toda mi descendencia salga de ahí. Yo transformo,
yo cultivo o yo hago vida en el pueblo y yo quiero estar ahí. Los que retornamos a la tierra, donde retornemos en cualquier parte del mundo, estamos mediados por una gran convicción política de forma de vida, de cultura elegida. Las otras dos retornos pueden ser en un momento dado, por ejemplo, el retorno al campo en Colombia es muy dado, pero cuando los hijos crecen la gente se va a la ciudad otra vez porque los hijos se quieren ir, etc. Este retorno a la tierra en el working paper que se les va a enviar y que va a estar publicado en esta cápsula, tiene todo el detalle de qué pasó con ese retorno a la tierra. Fue lo único que perseveró entre 2005 y 2023. La gente que se quedó, hizo vida en el pueblo, fue aquella que retornó a la tierra, que tenía convicción filosófica de armar cultura, de hacer sociedad en ese tipo de lugares. ¿Qué tenemos como conclusiones? Por un lado, sacar de la vista mala, vamos a decirlo de esa manera, sacar de la mala mirada la palabra gentrificación. ¿Por qué digo de la mala mirada? Porque siempre se ve, y en mucho hay razón, por supuesto, como que es avasallante, como lo que he dicho antes, es avasallante. Porque la gentrificación clásica que llega con dinero a transformar, a comprar, a desplazar, o la gentrificación marginal, que es la que es un profesor que se endeuda 30 años para tener una casa en la Florida, por ejemplo. Pero esas dos gentrificaciones, al fin y al cabo, tienen una mirada negativa sobre cómo en Europa, en particular en el sur de Francia y algunos lugares de España, ha sido exitosa porque lo que se ha pedido, lo que realmente necesita la gentrificación para ser útil en el repoblamiento, es que los nativos que quedan, o los que llegan y se fueron y llegan, literal, eso es literal, puedan poner puntos sobre las IES y decir, aquí se va a hacer de esta manera. He descrito este discurso sobre la muerte y la vida del 2005, pero también parte política, de los mercados, de las votaciones, de los consejos, es decir, ¿qué tienen para poner sobre las IES o sobre el polo a tierra o sobre las demandas de condicionamiento para que esa inversión se haga y se haga de manera coherente y de manera equilibrada? ¿Se necesita esa inversión en el repoblamiento? Claro, sobre todo en Europa, porque estamos hablando de edificios patrimoniales imposibles de restaurar si no se tiene un capital enorme, porque antes eran casas de todos los días, pero son edificios patrimoniales. Entonces, esa gentrificación, volvemos a la diapositiva, esa gentrificación puede ser uno de los medios siempre y cuando haya una política local muy fuerte para poder controlar y decir hasta dónde llega o no. En Francia ya hoy por hoy, desde el 2005 a hoy, por supuesto, política ya está en movimiento, digamos, pero muy fuertemente para las áreas urbanas, para las ciudades. Para las zonas rurales todavía está muy incipiente y ahí tendría unas características que tendrían que pulir. Esto de la diferencia de los tipos de apoyo al repoblamiento tiene que ver con que cuando estudiamos repoblamiento humano, social, pensamos que es solamente que se lleguen y se queden ahí. Por eso vemos esas políticas en los periódicos de compre una casa a €1 y quédese aquí. Pero resulta que no. Resulta que lo que descubrimos es que el repoblamiento tiene distintas etapas de un proceso. El turismo rural, la ciudad dormitorio, es decir, gente que vive ahí y trabaja en otro lado, pero todo regulado. No hay nada más posible de que esto se dé si la regulación local, así sea. Necesitamos un turismo rural en ese caso, por supuesto. ¿Por qué? Porque se pasa del voz a voz. Aquí en Colombia no sucede, guardando la diferencia. Con recomiendo. Entonces ese el te recomiendo, el pasa la voz, genera una cartografía social muy interesante dando a conocer lugares que se creían perdidos, y eso hace que vaya viendo como unos visos o unas etapas de repoblamiento, no porque la gente se quede toda ahí, pero sí la gente va viendo cuando me jubile, cuando tenga un hijo, cuando vuelva a las vacaciones, y va aportando de una manera u otra a que los que se quedan puedan tener unas calidades de vida con lo que se invierte de manera indirecta. Lo mismo con la ciudad dormitorio, yo vivo aquí, trabajo allí,
pero todo mediado, y en ese lugar está muy mediado porque los alcaldes han sido gente que lo ha tomado en serio. Este año es una mujer quien está de alcaldesa, y han venido trabajando mucho entre un pueblo y otro, cómo se comunican y se pasan lecciones aprendidas para regular, esa es la palabra que buscaba, regular esas etapas de repoblamiento o ese repoblamiento definitivo. Estas escalas que están ahí, las dos tipos de escalas que aparecen en la viñetica 3 y 4, tiene que ver con que cuando trabajamos estos temas, yo creo que todos, hay que abrirlo. ¿Quién está hablando? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Un viejo? ¿Un niño? ¿Un enfermo? ¿Un discapacitado? ¿Un político? Y nos da pereza y nos parece que no hay necesidad tanta de abrir eso. Hay que abrirlo, porque sin esa escalaridad no vamos a poder ver dónde está el impacto, tanto estadístico como conceptual, de qué es lo que está sucediendo y sobre todo de cómo lo podemos intervenir. Eso es lo que les tenía para contar. Muchas gracias.